Hola compañeros, hoy quería hacer una presentación de la exposición que hicimos mi hermano y yo en el encuentro de Barcelona del día 19 de enero, para que así quede en un vídeo subido al canal, ya que en el directo que se grabó ni la imagen ni el sonido se aprecian bien, y además quedaron cosas por exponer, debido al corto tiempo del que disponíamos. No obstante, hay un compañero editando la exposición que hicimos, y en cuanto la tengamos también la subiremos al canal. Pero antes de entrar en materia, quiero agradecer de todo corazón a todos aquellos que se acercaron al encuentro y que así lo hicieron posible, siendo partícipes de una gran y bonita experiencia que creamos entre todos. También a aquellos que no pudieron venir y a quienes se quedaron sin entrada, ya que las 272 localidades resultaron muy escasas para todas las solicitudes que recibimos. Si hay un próximo encuentro, de bien seguro tendrá que contarse con muchas más butacas. Si bien nosotros estuvimos absortos en los preparativos y la organización y no pudimos disfrutar del encuentro todo lo que nos hubiera gustado, nos pareció que todo fue muy bien en líneas generales, que se cumplió con lo que buscábamos y sobre todo generamos entre todos una gran y preciosa energía, de seres que vinieron a sentir, a conectarse, a hablar, a mirarse a los ojos. Así que nos hemos llevado un gran recuerdo de esta maravillosa experiencia. Fue un encuentro de seres que se cuestionan el principio de autoridad impuesto por un cruel sistema del que ya despertamos, y que lo hacen desde muchos puntos de vista, no solo el de la tierra plana. Unos seres que buscan la verdad por encima de todo, y que además lo hacen desde el corazón y el amor, que repito, es lo que se percibió en todo momento en el encuentro, donde la armonía, las sonrisas y el agradecimiento imperó en cada instante como un auténtico presente. Tanto fue así que no pudieron alterarlo ni lo más mínimo las 4 o 5 personas que se acercaron a provocarnos con unas camisetas donde se nos insultaba llamándonos borregos. Personas que, como es de costumbre en ellas, hacen de la burla, la ridiculización y el insulto su bandera y sus argumentos, buscando y generando, como se aprecia siempre en sus canales, la confrontación y el odio. Así que muchas gracias y enhorabuena a todos los presentes por no caer en la provocación de estas personas que venían buscando. Gracias por ignorarlos en gran medida, y alguno hasta darles un abrazo, porque actuando así, lo que realmente nos muestran es el gran temor que tienen a que se les caiga su sistema de creencias, además de lo muy necesitados de cariño y comprensión que están. Agradecer también a la gente del Orfeo Martinenc, que nos alquilaron la sala, por el magnífico trato que tuvimos desde el primer día, más aún cuando hubo hasta algún desquiciado energúmeno que hizo un llamamiento a sus seguidores para enviar correos electrónicos a la sala insultándoles por habernos alquilado el espacio. Carlos Mesa, creo que es el susodicho. Tremendo. Y agradecer también a la gente del bar que nos dejó estirar el encuentro hasta más allá de la 1:30 de la madrugada. Y también al único medio de comunicación que se acercó, la Tribuna de España, y que además hizo después una muy buena nota de prensa, objetiva, cordial y sincera. Agradecer también a todos los canales que colaboraron en el encuentro desde el primer momento, difundiendo además los spots publicitarios previos que se hicieron para darlo a conocer. Infinitas gracias a Magna, que tanto nos ayudó desde el inicio con esos spots y en otros preparativos, si bien fue una lástima que al final no pudiera acompañarnos. A Luis Pizu y todo el equipo que lo acompañó, que se encargaron de grabar y transmitir el directo. A Alex Flatterman por colaborar y sumarse a tocar en directo su Don't Believe in Gravity. Y también a Pablo Cordaro, que tenía que tocar sus enormes canciones de tierra plana, pero entre una cosa y otra no pudo subir, así que esperamos poder disfrutarlo en un próximo encuentro. También a nuestros amigos Claudio, Alba, Deu, y seguro que me dejo otros, a nuestra mamá, que también ayudaron en la organización para que todo saliera bien. A Guillermo Wood, a Ricardo, a Alfio, con quienes además convivimos varios días, resultando una preciosa y muy valiosa experiencia, como no podía ser de otra forma. A nuestro amigo Rafa de No Estoy de Broma y a Enrique de Exponiendo la Verdad, a quien fue una alegría conocer, por sumarse al encuentro y participar ambos con sus exposiciones. Y desde luego a Iru, claro, que gracias a él y con él se organizó este encuentro desde el inicio, y que a pesar del imprevisto final estuvo excelente y dándolo todo como siempre. Así que bien, dicho lo anterior, los agradecimientos que me parecen, bueno, ya no necesarios, sino que me salen expresarlos, pasamos a la presentación de la exposición, a la cual pusimos por título El tiempo. Hoy queríamos exponer lo que entendemos nosotros por tiempo, el cual nos parece muy importante por múltiples razones, y es por ello que han invertido tanto esfuerzo en manipularlo y cambiarlo. Para nosotros el tiempo es la medición de movimientos, y los cuales encontramos en el cielo claro. Estos movimientos nos conectan con la naturaleza y sus pulsos,
nos indican la forma de la bóveda celeste y el lugar que habitamos, nos orientan en el espacio que ocupamos y nos ubican también en la gran rueda del tiempo. El tiempo no solo es un concepto, como ya dijimos, es la medición de movimientos que encontramos en el cielo. Son sucesos cíclicos que se repiten siempre, en forma circular. Podríamos decir que son relojes dentro de relojes. Todo es energía, vibración y frecuencia, como decía Nikola Tesla, y todo se propaga en forma de onda. La luz también, que es un espectro del electromagnetismo. Encontramos aquí ya de inicio una gran diferencia entre el tiempo circular empírico que percibimos todos en la naturaleza y en el cielo, y el concepto del tiempo lineal oficial, en el que nos han adoctrinado desde pequeños, el cual nace con la teoría del Big Bang y se afianza con la ridícula teoría de la evolución de Darwin, ambas creadas y apoyadas por la misma élite dominante que está siempre detrás de la religión y la ciencia actual, ya sabemos. El Big Bang creado por el jesuita Georges Lemaitre y el darwinismo, apoyado desde un inicio por la familia Huxley, fundadora posteriormente de la UNESCO, y miembros todos de la Royal Society de Londres. Además, en la actual ciencia imperante encontramos también discrepancias en el campo de la física a la hora de definir el tiempo. Nos hablan de un tiempo mecánico, sobre la base de un tiempo absoluto. Tenemos también el tiempo relativista, sobre la base de un tiempo relativo que depende del observador y de su movimiento. Y también un tiempo cuántico, donde además ya lo doblan y retuercen, sin ninguna base empírica ni física, claro, únicamente con matemáticas llenas de variables teóricas. Así cuadran, por ejemplo, el perihelio de Mercurio en el sistema solar oficial, por cierto, doblando el tiempo y el espacio con las ecuaciones de Einstein. Tremendo. Decíamos que todo se transmite en forma de onda, la luz también, y aquí vemos una onda senoidal circular y las características que la componen. En ella encontramos una frecuencia, que sería a cada cuánto se repite esa onda, una amplitud, que sería el espacio que ocupa, y una línea media de ecualización. Todo ello lo constatamos empíricamente en los movimientos que vemos que ocurren en el cielo, como ahora iremos viendo. Pero ¿cómo podemos medir el tiempo? ¿Qué encontramos en el cielo que siempre se repita en forma cíclica? Pues tenemos al Sol, a la Luna, y también al Sol o a la Luna respecto a las estrellas, que estarían de fondo en el cielo. Mencionar aquí que desde la antigüedad se han venido usando siempre instrumentos para medir estos movimientos en el cielo, y lo hacían con total precisión y precisión, igual que ahora o más, y prueba de ello son las miles o millones de construcciones megalíticas que nos dejaron perfectamente orientadas astronómicamente, ya desde los babilonios y caldeos y mucho más atrás. Encontramos instrumentos como el gnomon, el astrolabio, el cuadrante, el sextante, también ya después el octante, la ballestilla y también planisferios, etcétera, etcétera. Destacar el mecanismo de Anticitera datado de la época griega, que después veremos algo mejor. Aquí vemos el dibujo de analema que traza el Sol durante un año completo, de solsticio a solsticio, o de equinoccio a equinoccio, y que sería la frecuencia de repetición de ese movimiento completo del Sol, cuando lo fotografiamos durante un año a la misma hora y desde el mismo lugar. La amplitud de su onda la encontramos de trópico de Cáncer a trópico de Capricornio, jamás se sale de ella, y la línea de ecualización sería la línea ecuatorial que se sitúa en medio de ambos trópicos. Siempre lo vemos transitar por ese mismo camino o autopista, que es el llamado Círculo del Zodiaco. Por eso los antiguos le pusieron ese nombre seguramente para poder transmitir de forma más fácil un conocimiento que de siempre había existido, ya que le pusieron nombres de animales a esos grupos y uniones de estrellas. Aquí tenemos el dibujo también de analema que traza la Luna durante cada una de sus fases completas, llamadas ciclo sinódico, que es su frecuencia. La Luna completa entre 12 y 13 fases lunares en un año, y vemos cómo también transcurre por ese mismo camino del zodiaco, por el que vemos transcurrir al Sol, tan solo con unos 5 grados de diferencia. Y aquí me gustaría lanzar una reflexión por un momento, aunque desde la ciencia oficial ya sabemos que todo lo cuadran y les da su explicación. Pero reflexionamos por un momento en esto. Oficialmente la Tierra esférica le da la vuelta al Sol en un año, y oficialmente la Luna nos da la vuelta a nosotros. Son dos movimientos distintos. En uno nosotros rodeamos al Sol y en el otro la Luna nos rodea a nosotros. Pero el resultado observable es el mismo dibujo de analema en ambos casos. Curioso. Y además a distancias distintas. Claro que la resolución angular mágica aquí seguro que para la ciencia oficial tiene una gran importancia.
Aquí podemos ver los ciclos de la Luna, que como dijimos, todo es cíclico, así que la Luna también lo encontramos, todo se repite de forma circular, y la Luna no podía ser menos, claro. Como ciclos lunares encontramos al ciclo sideral de 27,3 días, nos dicen, que es lo que tarda la Luna en volver a estar en la misma posición respecto de la misma estrella, siempre visto por nosotros desde la Tierra. Encontramos también el ciclo sinódico de las fases lunares de 29,53 días, que es el tiempo que tarda en estar la Luna en el mismo lugar respecto al Sol. Por ejemplo, hay luna llena cuando el Sol y la Luna están en oposición a 180 grados entre ellos, su máxima elongación. Y tenemos también el ciclo metónico, que nos dicen que es de 235 ciclos sinódicos, que equivalen justos a 19 años y 2 horas. Este ciclo es muy importante, ya que en un año nunca tenemos ni 12 ni 13 ciclos lunares exactos, pero cada 19 años solares sí que se dan 235 ciclos sinódicos justos. Y también tenemos el famoso ciclo de Saros, ya conocido por los babilonios y caldeos, y también por los mayas, claro, que nos indica que en 223 ciclos sinódicos se dan 84 eclipses. Para aquellos que todavía pensarán que solo la NASA sabe y puede predecir eclipses, que se desengañen, ya lo hacían desde la más remota antigüedad, y solo tiene una respuesta, porque observaba la creación y todo se repite en forma circular, y así lo sigue haciendo. Aquí vemos el que posiblemente sea uno de los ordenadores o mecanismos más antiguos que se conocen o conservan, el mecanismo de Anticitera, oficialmente del siglo II a.C., época griega en la que eran no solo geocéntricos, sino también terraplanistas, por mucho que nos quieran hacer pensar lo contrario ahora. Allí están sus cosmologías, las de todas las civilizaciones. Y mencionar también a Tales de Mileto, por ejemplo, uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, que evidentemente afirmaba la planicie de nuestra Tierra. El mecanismo de Anticitera constaba de 27 ruedas, para emular los movimientos de las estrellas errantes, los planetas, el Sol y la Luna, así como los eclipses. Con él se podían predecir todos los movimientos que vemos en el cielo. Una de esas ruedas constaba de 223 muescas, lo que nos indica claramente que conocían el ciclo de Saros mencionado antes. Y otra constaba de 235 muescas, indicando también que conocían el ciclo metónico que dijimos. Y bien, llegados a este punto debemos intentar hacer un ejercicio mental y quitarnos la esfera de la cabeza para entender los movimientos del cielo desde una perspectiva de tierra plana, estacionaria y para nosotros, por supuesto, circular. Debemos entender la diferencia entre lo que se denomina día sideral y día solar medio. El día sideral consta de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, nos dicen, que es lo que tardamos en volver a ver la misma estrella desde el mismo lugar. El día solar medio es el promedio del día solar verdadero, porque el verdadero, el observable, cambia y no siempre es igual, ya que nos dicen que la Tierra tiene distintas velocidades en su traslación al Sol, ya oficialmente, por la segunda ley de Kepler, cuando está en su afelio y perihelio. Aunque para nosotros es el Sol el que cambia de velocidad, claro. Como bien, por ejemplo, nos explicaban los Vedas en el libro del Bhagavatam, que ya hicimos un vídeo al respecto. Entre ambos, entre el día sideral y el día solar medio, hay una diferencia de casi 4 minutos. Es decir, que el Sol llega casi 4 minutos más tarde cada día que las estrellas, que llegan antes. Nosotros lo entendemos como una carrera, como siempre lo explicamos, en la que el Sol se va retrasando cada día 4 minutos respecto al círculo de estrellas, lo que provoca que en 30 días se haya retrasado 120 grados, que corresponden a una constelación del zodiaco. Si partimos el círculo de 360 grados en 12 partes. Y lo cual provoca que en un año el Sol haya pasado por cada una de las 12 constelaciones del zodiaco, gracias a ese retraso de casi 4 minutos cada día, que es más lento, y lo cual nos lleva a que se cambie de signo zodiacal cada 30 días. Aquí podríamos enlazarlo también con el libro de Enoch, que nos decía que el Sol estaba 30 días en cada una de las puertas, ¿no? Que eran para nosotros evidentemente las constelaciones, y después pasaba de una a la otra para recorrer esas 12 constelaciones o 12 puertas. Si bien había que sumarle los 4 días sagrados de los 2 solsticios y los 2 equinoccios, para formar así el calendario de Enoch, que es de 364 días. Pero bien, es algo que seguimos investigando, no solo con Enoch, sino con observaciones y con tantos otros datos que tenemos. Aquí en esta lámina, que es muy sencilla, podemos observar inicialmente que el Sol está en la misma posición que la estrella de Aries, por ejemplo, y al día siguiente, 24 horas después, el Sol sigue estando en esa misma posición del observador.
que sería el día solar medio. Pero la estrella ya pasó por allí hace 4 minutos. Por eso decimos que el Sol se retrasa casi 4 minutos respecto a las estrellas. Va más tarde, va más lento. 24 horas más tarde, la misma estrella ya le saca casi 8 minutos de diferencia al Sol, que va quedando mucho más retrasado. Y tanto es así que al cabo de 30 días la constelación de Aries ya quedó muy lejos, a 120 minutos, 2 horas. Y ahora el Sol está junto con la constelación siguiente, que sería la de Tauro. Y así es como el Sol va recorriendo, como decíamos, esas 12 constelaciones del zodiaco en un año. Todo esto se puede comprobar de forma empírica y muy fácil con un simple planisferio, con el cual no solo podemos constatar que siempre se ven las mismas estrellas desde nuestra misma latitud, sino que también cada 2 horas nos aparece una nueva constelación del zodiaco delante nuestro, y que a lo largo del año el Sol va viajando por todas ellas, permitiéndonos observar en la noche aquellas por las que no está el Sol transitando, claro. Aquí podemos ver una rueda que gira a la derecha en sentido horario y los palos, que son los planetas, el Sol y la Luna, que también giran en esa misma dirección, pero al ir más lentos se van quedando retrasados y van cayendo en la constelación que les queda detrás. Cada uno tiene su ritmo. La más lenta sería la Luna, por eso es la que más rápido cambia de constelación al caer cada 2,35 días en la constelación que le queda detrás. Y es por ello que el Sol también se dice que retrograda respecto a las estrellas, porque lo van adelantando, pero todos van en la misma dirección. En el dibujo de la derecha vemos como todos los planetas, el Sol y la Luna, siguen ese mismo camino que marca el Sol a través de las constelaciones del zodiaco. Si bien los planetas lo hacen con movimientos retrógrados preciosos e increíbles, como después veremos. Y decíamos antes que el Sol, respecto a las estrellas de fondo, nos sirve también para medir la precesión equinoccial, el momento en el que nos encontramos dentro de la gran rueda del tiempo. Para medir la precesión equinoccial se tiene en cuenta en qué constelación está el Sol el día del equinoccio de primavera, que es el llamado punto vernal o punto cero de Aries. Pero para explicar cómo entendemos nosotros la precesión equinoccial, si bien lo tenemos explicado en otros vídeos, debemos diferenciar antes unos conceptos muy importantes. Primero debemos entender la diferencia entre constelación del zodiaco y signo zodiacal, porque no son lo mismo. Mientras que la constelación del zodiaco la forman uniones de estrellas, los signos del zodiaco son, podríamos decir, imaginarios, y se basan en fechas fijas durante nuestro año solar que siempre se mantienen, un calendario fijo e inalterable. El caso es que hace poco más de 2000 años, constelación y signo sí que coincidían. Es decir, que el día del equinoccio de primavera, por ejemplo, cuyo signo siempre es Aries, el Sol también se encontraba dentro de la constelación de Aries. Y seguramente por eso al primer trocito de cielo lo llamaron Aries en el equinoccio de primavera. Pero con el paso de los años fueron descorrelacionándose, debido a los diferentes ritmos que siguen los astros y las estrellas en esa carrera circular de la que hablamos anteriormente. Ello nos lleva a que el Sol, en 72 años, se descorrelacione 1 grado ese mismo día del equinoccio de primavera respecto a la constelación en la que se encuentra. Así, en 2160 años se ha descorrelacionado 30 grados, que es una constelación entera, y por eso se habla de cambio de era. Y en 25.920 años se habría descorrelacionado los 360 grados del círculo zodiacal, habiendo estado en cada una de las 12 constelaciones los días de equinoccio de primavera, a lo largo de todos esos años. Es el conocido como año platónico, que consta de esas 12 eras de 2160 años cada una. Y después, pues vuelta a empezar, porque todo es cíclico y se sigue repitiendo. Los Yugas Vedas también tienen estas mediciones mayores, cogiendo también el 360 como medida comparativa. Aquí tenemos una lámina como ejemplo más claro para explicar esa descorrelación entre signo fijo y constelación de estrellas, en la que se encuentra el Sol los días de equinoccio de primavera. En este ejemplo vemos como el día de equinoccio de primavera, signo de Aries siempre, el Sol se encuentra en la constelación de estrellas de Acuario. Este ejemplo ocurrirá dentro de unos cientos de años, ya que actualmente el día del equinoccio de primavera el Sol todavía está dentro de la constelación de Piscis. Y ahora que hemos entendido la diferencia entre signo fijo del zodiaco y constelación del zodiaco, podemos también entender muy fácil la diferencia entre el zodiaco védico, que también llaman sideral, y el zodiaco tropical, también llamado occidental, y es en el que más se conoce y nos aplican en Occidente. El zodiaco védico es el que tiene en cuenta las constelaciones en que se encuentra el Sol, la Luna o los planetas cuando nacemos. Podemos decir que es mucho más astronómico, puesto que tiene en cuenta esa realidad observable del cielo, donde se encuentran esos planetas o orbes.
Nuestro signo del zodiaco védico lo marca la constelación en la que se encuentra el Sol en nuestro nacimiento. Por eso entendemos que quienes nacen durante 30 días seguidos sean del mismo signo, ya que el Sol durante esos 30 días está en cada una de las constelaciones del zodiaco, como vimos antes, y da igual que nazcamos de día o de noche, el Sol sigue estando en esa misma constelación 30 días. En cambio, el zodiaco tropical o occidental se basa en las fechas fijas de los signos que explicamos antes, esas fechas que son fijas porque las marca nuestro año solar, es decir, el camino del Sol que transcurre de trópico a trópico, de ahí que lleve el nombre de tropical. Sería un calendario de estaciones, podríamos decir, que el que marca el camino del Sol y nuestro año. Así que no importa dónde esté el Sol cuando nacemos, lo que para ellos les importa es la fecha del año en la que nacemos. Y igual ocurre con el resto de planetas. Claro que también existe otro zodiaco, el astronómico, que es el oficial, podríamos decir, que al igual que el védico se basa en la posición real en la que se encuentran el Sol, la Luna y los planetas en cada momento. Pero además incluye actualmente una 13ª constelación, al entender que el Sol en su camino pasa también por la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente, por cierto. Y al aplicar la precesión equinoccial oficial de Bamboleo de Peonza, nos dicen que en unos años habrá otra nueva constelación, una 14ª, creo que era la ballena, porque dicen que el Sol también pasará por ella en su eclíptica, ¿no? El zodiaco astronómico tiene también en cuenta la longitud de cada constelación para marcar las fechas de nuestro horóscopo, ya que no todas miden igual, claro. Por ejemplo, Escorpio es más pequeña. En cambio, los otros dos zodiacos, el védico y el tropical, siempre parten el círculo en 12 partes, sin importar que una constelación sea un poco mayor que otra. Al fin y al cabo, las constelaciones son uniones de estrellas y podemos hacer cuantas queramos. Lo importante es el círculo que traza el Sol en el cielo y las mismas estrellas por las que siempre pasa en su camino, desde la antigüedad. En esta imagen podemos observar la diferencia entre esos tres tipos de zodiacos, partiendo del día del equinoccio de primavera también. El círculo más interior corresponde al tropical, el círculo del medio corresponde al védico y el círculo más exterior sería el zodiaco astronómico oficial. Pero bien, sigamos. Y hablando de signos, constelaciones y zodiacos, no podemos dejar de mencionar al menos la astrología, ¿no? Esa ciencia sagrada para los antiguos, y que significa literalmente la ciencia o el estudio de la luz. Esa luz del cielo que nos impregna y nos marca una imprenta en el momento en que nacemos. Aquí podemos ver una carta astral, la cual claramente tiene siempre una posición geocéntrica, con nosotros en medio, y alrededor se marcan los planetas, el Sol y la Luna, en la posición o constelación que se encuentran cuando nacemos. Además de las casas, las conjunciones y muchas otras características que componen una carta astral, y que no entramos ahora en ellas, primero porque no somos grandes estudiosos del tema, y segundo porque tampoco viene al caso ahora. Pero bien, a partir de una carta astral es verdad que pueden sacarte muchos significados psicológicos o influencias. Pero lo que sí está claro que la astrología y toda esta ciencia cobra muchísimo más sentido con una posición geocéntrica, donde hay una Tierra plana y unos planetas que nos dan vueltas a nosotros y están mucho más cerca de lo que nos han hecho creer. No están esas estrellas, esa luz que nos marca, no está a años luz, como nos quieren hacer pensar desde que nacemos. Entonces la astrología cobra muchísimo más sentido. Destacar nuevamente también la gran importancia que tiene el círculo del zodiaco, ¿no? Para la carta astral y para todo, puesto que por él siempre encontramos a todos los planetas, el Sol y la Luna. Y nuevamente encontramos dos tipos de astrología también, derivado de lo anterior, la astrología védica y la tropical. Aquí no existe la astrología astronómica oficial, ya que para ellos la astrología es una pseudociencia y un sinsentido. Pero antes la astrología, igual que las matemáticas y la música, se estudiaba todo junto, porque es la manera de comprender que todo tiene relación, ya que todo es holístico. Y aquí hemos querido traer una de nuestras láminas, en la cual tenemos muchísimas cosas apuntadas y nos sirve de guía siempre. Resaltar los puntos de cruce del Sol en su camino anual, mientras traza ese analema. Esos dos puntos de corte, S8, la lemniscata, que se llama, en ascenso, el día que corta es el día 15 de abril, que casualmente es el día en que los hindús celebran el nacimiento del dios Rama. Y descendiendo ese punto de corte, encontramos que el Sol lo corta el día 29 de agosto,
que por cierto también es el día en que le cortaron la cabeza a San Juan Bautista, nos dicen. Podemos ya empezar a comprender que las historias y libros de religión que nos han llegado, como la Biblia y otros tantos, guardan también un gran conocimiento astronómico. Como astronómico es que el Sol muere el día 21 de diciembre en el solsticio de invierno, que es el punto más bajo en que podemos encontrar el Sol en el año, para iniciar su ascenso 3 días después, en los que está en la misma posición en el cielo, el 25 de diciembre, que también nace Jesús. Claro que antes le dio muerte Sagitario con su lanza, igual que nos cuentan que hicieron con Jesús, Longevus. Pero siguiendo el ascenso del Sol, sale de la oscuridad el 21 de marzo, con el equinoccio de primavera. Y por eso la primavera es la prima, o primera, puesto que todo inicia con ella. Pero nos lo cambiaron para celebrar la oscuridad del Sol, en vez de la vida y la alegría. Vemos como en estas fechas se celebra también la Pascua, el Passover, el paso por encima, ¿no? Cuando pasa el Sol por encima de ese punto del equinoccio de primavera. Y celebramos la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Diríamos que son fiestas lunisolares, ahí se mezclan los dos. El Sol sigue ascendiendo por su camino hasta alcanzar el solsticio de verano, tras cruzar las 2 columnas de Géminis, punto más alto en el que veremos al Sol durante el año, para proceder después a su descenso. Recorriendo los signos también recorremos todas las partes de nuestro cuerpo, iniciando por la cabeza, que es Aries, y finalizando en Piscis, que son los pies. Curioso, por cierto, ese villancico que dice: pero mira cómo beben los peces en el río, Piscis, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer, Aries. Ya sabemos que es el Cordero de Dios. Y puesto que el Dios nacido viene después de Piscis, cuando entra la primavera en Aries, ese Cordero de Dios, que también es maestro de justicia, nos dicen, y por eso también encontramos en contraposición en Libra a la balanza de la justicia, y todavía hay jueces en la corte inglesa que portan pelucas de carnero. Curioso. Antiguamente se celebraban y veneraban los 4 días sagrados, los 2 solsticios y los 2 equinoccios, pero el paganismo nos hizo también celebrar los otros 4 ejes de la rueda, como vemos anotado también en esta lámina. Como curiosidad, vemos que la fiesta de la fertilidad de la diosa Beltane se celebraba el día 1 de mayo. Es fiesta, sí, el Día del Trabajador, el día que se reunieron en Suiza también para crear los protocolos de Sion, nos dicen. Pero bien, en contraposición a esa fecha de la fertilidad de la diosa Beltane del 1 de mayo, encontramos curiosamente el día 1 de noviembre, esa fiesta de Samhain, denominada también la muerte del dios cornudo, y que hoy en día celebramos como el Día de los Muertos o de Halloween. Así que tenemos en contraposición a la fertilidad y a la muerte. Pero la muerte está regida a su vez por Escorpio, que rige los órganos sexuales, y fecunda directamente a Tauro, que rige ese cuello o laringe creadora. Y es que con el verbo y la vibración se empezó a crear, como nos dicen. Podemos seguir mucho más con esta lámina, pero tampoco nos queremos extender. En otros vídeos hemos explicado cosas. Lo verdaderamente importante a resaltar es que todas las culturas tuvieron al cielo como un gran libro donde plasmar todo ese conocimiento, y eran muy conscientes de todo ello. Así que, comprendiendo la gran importancia del tiempo, entendemos por qué lo han manipulado tanto, ¿no? Recapitulamos un poco y comprendamos la gran importancia del tiempo, visto desde esta perspectiva. Por un lado tenemos que el tiempo nos ubica dentro de esa gran rueda del tiempo que decíamos, mientras que el modelo del tiempo lineal nos aparta totalmente de la creación y su comprensión. Todo es un caos sin sentido, vagando por un espacio infinito en expansión, una locura. La comprensión de este tipo de tiempo circular a nosotros nos empodera muchísimo, mientras que el propuesto por la oficialidad nos empequeñece y nos desvaloriza totalmente. Nos hacen creer que somos una mota de polvo en el espacio, además de fruto de la casualidad y de la teoría darwinista. Si bien también podemos ver cómo nosotros pulsamos como la creación. Decíamos antes que el Sol, los días de equinoccio y de primavera, veríamos ese retraso de 1 grado cada 72 años. Y en relación a ello, entendemos nosotros que pulsamos una media de 72 pulsaciones por minuto en reposo, que a su vez en 1 hora nos da que pulsamos 4.320 veces, como aquellos 432 GHz en los que se afinaba antes los instrumentos.
Digo antes de que lo cambiaran a 440, que es como se afina ahora. Así podemos ir comprobando fractales dentro de fractales, ¿no? Tanto en el macrocosmos como en nuestro microcosmos. Claramente nos apartan de la creación y de su vibración, de su conocimiento y orientación, porque en la creación todo es cíclico y se va repitiendo, como estamos viendo con los ciclos de la Luna, los planetas, los pulsos, etcétera, etcétera. Vemos aquí a la izquierda el círculo que dibujan las estrellas cada noche en el cielo, en su movimiento conjunto. Todas se mueven firmes, de ahí la palabra firmamento. Firmes alrededor de una, que está en el centro y es denominada Polaris, la estrella del norte. Se logra esta fotografía tras una exposición prolongada de unas 2 horas y se puede captar todo ese movimiento alrededor de Polaris, como decíamos. En el llamado hemisferio sur se ve el giro en dirección opuesta alrededor de un punto no definido, siendo la constelación más cercana al mismo la llamada Sigma Octantis, si bien oficialmente ya nos dicen que Polaris no tiene equivalente sur, como realmente vemos que no sucede. Es algo más complejo de explicar el movimiento de las estrellas en lo que sería el hemisferio sur. Así que nos remitimos a los vídeos que tenemos nosotros, donde nos aproximamos a ello y lo explicamos de la mejor manera que podemos para todos aquellos que les pueda interesar. Dejaré en la descripción del vídeo el enlace a esos 2 vídeos. A la derecha vemos el maravilloso e increíble dibujo que trazan los planetas alrededor nuestro. Pero sobre todo desmentir o comprender, sobre todo comprender aquello de que nos dicen, ¿no?, que la Tierra esférica se comprueba porque en el hemisferio norte ves girar las estrellas en un sentido y en el hemisferio sur al contrario. Es falso, puesto que en ambos hemisferios podemos ver girar las estrellas en ambos sentidos, horario y antihorario. Es verdad que en el hemisferio, entre comillas, norte, podemos ver girar las estrellas alrededor de Polaris cuando miramos al norte, en sentido antihorario, y en el llamado hemisferio sur, entre comillas también, podemos verlo girar en sentido horario. Pero también desde cada uno de ellos, si giramos únicamente en nuestra orientación, veremos cómo giran en la dirección opuesta. Eso es un ejercicio que es muy fácil de comprobar, todo el mundo puede hacerlo cada noche. Y a la derecha vemos el maravilloso e increíble dibujo que trazan los planetas a nuestro alrededor, únicamente posible desde una posición geocéntrica, con nosotros en medio. Esa primera estrella o flor de 5 puntas que se aprecia es el recorrido de Venus, por eso se la conoce también como la estrella de 5 puntas. Este dibujo lo realizó ya Giovanni Cassini, matemático y astrónomo geocéntrico que vivió de 1625 a 1712, y el cual nunca aceptó las teorías heliocéntricas de Kepler. No me extraña. Después de observar el dibujo que se trazaban con los planetas a nuestro alrededor, creo que a nadie debería al menos quedar duda de que estamos totalmente en el centro, ¿no? Pero bueno, sobre todo este dibujo nos sirve para entender lo que significa la palabra planeta, ya que obedece a estrella errante o vagabunda, como se les llamaba antiguamente, puesto que sus movimientos, como vemos, son distintos a los del resto de estrellas del firmamento que giran al unísono, firmes, alrededor de Polaris, como vemos a la izquierda. Podemos ver aquí a la izquierda el movimiento oficial heliocéntrico o acéntrico, como les gusta que ahora les digan. Un modelo sin sentido, con la Tierra vagando ahora mismo por un espacio infinito en expansión, junto con el Sol, la Luna y el resto de planetas de nuestro sistema solar, y todo ello a velocidades supersónicas por un espacio oscuro, lleno de agujeros negros, cuerpos que gravitan, que se atraen sus masas, y no cuentan, y no se cuentan más cosas, podríamos inventar aquí, pero en fin, es lo que nos cuentan, ¿eh? Es lo oficial. Recordad que todo ello, además, sin notar nada aquí en la superficie de la Tierra donde nos encontramos y, sobre todo, sin poder comprobarse ni un ápice de ningún movimiento con ningún experimento. Todos fallaron. Los vamos a dejar aquí nombrados también: Michelson-Gale, Michelson-Morley, la falla de Eini o el propio de Sagnac. A la derecha, el movimiento geocéntrico, con el Sol y la Luna dando vueltas a nuestro alrededor, igual que el resto de planetas, y formando esos maravillosos dibujos que veíamos antes. Impresionantemente bello, armonioso y yo diría que electromagnético. Aquí vemos el calendario de Dendera, en Egipto, uno de los más importantes y antiguos que se conservan, datado oficialmente hacia el 50 a.C., para que encaje un poco con los cálculos oficiales. Pero para muchos investigadores este calendario es mucho más antiguo.
En él podemos observar claramente la Osa Menor en medio, es decir, Polaris. Y a la derecha también observamos lo que se ha visto siempre en los cielos, el dibujo que forma la Osa Mayor a lo largo del año en esos 4 días tan importantes y venerados, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Todo sigue igual en los cielos, nada ha cambiado, ni va a cambiar, por mucho que se empeñen en adoctrinarnos en la precesión equinoccial oficial y en donde la estrella del norte va cambiando a lo largo de los años, ¿no? Siempre ha sido la misma y lo podemos seguir viendo. Además, si fuera cambiando como ellos dicen, esto no pasas de la estrella Tuban a Polaris o a Vega, no sé cuántas otras dicen que pasamos, de forma de golpe. Esto sería un tránsito gradual y ya se podían haber observado desde la época de Dendera hasta ahora que no estaría Polaris en medio. Y llegamos también a un tema que a nosotros desde siempre nos ha apasionado y maravillado, y sobre todo nos ha hecho pensar y cuestionar lo que nos explican sobre la historia. Las millones de construcciones megalíticas que existen por toda la Tierra, y que no solo desmontan esa historia oficial que nos cuentan. Pensar que estas mismas construcciones de hace miles de años las hemos encontrado en todas las culturas y continentes. A todos les dio por construir igual por casualidad, se supone. Nos tenemos que creer eso. Porque antiguamente estaban todos separados, pero las construcciones son idénticas, en fin. Y por no hablar de cómo podían mover y encajar esas colosales piedras, algunas de ellas de más de 2000 toneladas. Impresionante. Pero por lo que hoy traemos aquí esas megalíticas construcciones es porque para nosotros prueban también de forma evidente la planicie de la Tierra y desmontan por completo el movimiento de precesión equinoccial oficial de la Tierra, ese bamboleo de peonza y la nutación que también dicen, ¿no? Así que por ende también desmontan por completo a la esfera, ya que todos esos monumentos nos marcan de una u otra forma esos mismos 4 días de solsticios y equinoccios con total precisión, a veces entrando el rayo de sol por un pequeño agujero en una piedra, o en otros por una puerta, o en otros proyectando una sombra, o iluminando una cueva. Un conocimiento increíble y una evidencia de que la Tierra no se mueve. De lo contrario, no podrían seguir marcando esos mismos días, después de miles y miles de años. A lo sumo marcarían otros días, aunque ni eso. El bamboleo de peonza de precesión equinoccial oficial debería modificar la inclinación de los rayos y cómo llegan a esos monumentos. Y en esta otra lámina observamos también que cuando quieren y les interesa los rayos del sol sí que entran paralelos, como para el experimento de Aristóteles, que todavía siguen cacareando. Y cuando no les interesa, como para explicar el clima, por ejemplo, entonces dicen que sí que caen divergentes. En fin, son las contradicciones en que se hacen ellos mismos, ¿no? Y no queríamos irnos sin mencionar cómo han ido modificando también el tiempo desde una vertiente más física, por llamarlo de alguna manera. Si bien lo hacemos aquí de forma rápida, pero al menos sí mencionar lo siguiente. Es plantearnos también por qué un segundo dura lo que dura, y de ahí una hora o incluso un día. Son cuestiones que es bueno replantearse y en las cuales seguimos investigando y haciendo cálculos, para presentar más adelante nuestras reflexiones y comprensión de ello. Antiguamente se tenían en cuenta las llamadas horas tempóreas, y se hacían cálculos acorde a ellas. Eran cambiantes durante el año, claro, puesto que los días en relación a las horas del sol no siempre dura lo mismo, como ya vimos antes. Pero ya observando el sol, podían medir la sombra y definir el mediodía o las 12. Así surgieron también los primeros relojes de sol, entre otros. Posteriormente, también existía lo que se llamaba como el tiempo de las efemérides, un tiempo basado en la observación astronómica, sin importar la supuesta rotación de la Tierra. Era empírica, podríamos decir. Posteriormente también le cambiaron el nombre y la denominaron tiempo dinámico terrestre, incluso tiempo baricéntrico. Pero no contentos tenían que crear algo que nos apartara del todo de esa observación empírica, así que inventaron e instauraron finalmente el tiempo atómico, lo cual significa que por primera vez la unidad de tiempo, el segundo, ya no está ligada a ningún fenómeno astronómico. Es decir, nos apartaron del todo de lo observable. En 1967 usaron el átomo de cesio 133, cuyo periodo de frecuencia de radiación es el que más se aproxima a ese día solar medio de 24 horas que usamos todos en nuestra vida diaria, conocido como el tiempo civil. Y pusieron fin a ese tiempo astronómico observable, derivado del cielo y de la creación, y nos implementaron un tiempo atómico, más preciso,
para su nuevo modelo heliocéntrico, claro, y en el que damos vueltas al Sol en constante viaje por el espacio. Y ya que hablamos de relojes y de manipulación del tiempo, es de obligada necesidad, podríamos decir, pasar por Suiza, aquel país de relojeros por antonomasia, ¿no? El pequeño país alpino, que además de ser famosos por esos relojes, tanta importancia tiene sobre nosotros en nuestro devenir. De inicio ya resalta su símbolo, ¿no? Idéntico al de la Cruz de Malta y la Templaria. Recordar que las palabras de Confucio, que con los símbolos nos dominan. Curioso que la Guardia Real del Papa en el Vaticano sea la Guardia Suiza. También resaltar que en Suiza se encuentra el CERN, con su símbolo que contiene los 3 seises y en el que tienen en la entrada también la estatua de la diosa Kali destructora, para que después digan que no son religiosos ellos. Destacar también en Suiza el Banco de Pagos Internacionales, que controla todas las transacciones económicas, y sin olvidar el ritual que se marcaron en la inauguración del túnel de San Gotardo, macho cabrío a la cabeza, entre otras lindeces. También destacar de Suiza que fue el país donde tuvo lugar el primer congreso sionista, allí en Basilea en el año 1879, el cual dicen que dio origen a los protocolos de Sion, y donde Theodulf Herz y sus amigos empezaron a implantar su idea sionista. Así que comprendiendo también mucho más lo que sería el tiempo, entendemos mejor aquella alegoría del dios Cronos o Saturno devorando a sus propios hijos, para no ser desbancado de su poder, como decía la profecía que ocurriría. Se entiende mucho mejor ahora aquello de que el tiempo nos devora a todos, tras comprender gran parte de la manipulación que han urdido con él y la separación que nos han hecho de la creación. Por cierto, que esto está en el mejor museo de arte de España, porque lo catalogan como eso, como arte. Yo veo lo mismo de siempre, en tantas culturas. El demonio Baal devorando a los niños, y lo mismo que hacía el dios Pan con su flauta. En fin, ya sabemos, ¿no? Y hablando del dios Pan con su flauta, nos recuerda muchísimo a Peter Pan, esa creación de Disney. Así que no queríamos olvidar tampoco de Disney y de su gran amigo Salvador Dalí, aquel pintor catalán que le gustaba mucho dibujar relojes doblados, como carentes de vida, ¿no? Amigo, como decimos, de Walt Disney, y que habían trabajado juntos incluso en algún cortometraje. Podemos verlos aquí posar en una fotografía juntos. Y también abajo a Disney junto con su amigo Nazi von Braun, al que convirtieron en jefe de la cohetería de la NASA, para sorpresa de muchos después, cuando lo hemos conocido. Von Braun, que por cierto se hizo inscribir en su lápida el Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y siguiendo con Disney, traemos aquí una imagen de la película Blancanieves para unirlo con otro tema que nos fascina, que es el de los números y las realidades que quedan ocultas. En Blancanieves y en tantas otras películas se usan espejos mágicos, nos dicen, para ver más allá de las formas. Sabemos que un espejo invierte la imagen, la refleja. En otras ocasiones se usa también agua como elemento que nos muestra otra realidad o nos conecta con otros portales. Veíamos antes que el ciclo de Saros eran 223 ciclos sinódicos. Y curiosamente hay logias que usan ese número 322, su reflejo. 3,22 metros era también la unidad de medida muy usada en Stonehenge y en Darrington, según nos dicen. Por otro lado tenemos que la raíz cuadrada de 5 es también ese número de Saros, pero con una coma, 2,23. Y a su vez sabemos que el número 5 es muy importante y nos lleva a la proporción de phi, ya que el número phi, que es muy curioso por cierto, si hacemos su inverso, que es hacer 1 entre phi, nunca se altera, mantiene todos sus decimales. Increíble este número que encontramos en todas las proporciones de la naturaleza y en nosotros mismos. Y si seguimos invirtiendo y aplicando reflejos, también no nos podemos olvidar de la gran creación de Disney, ¿no? Su famoso ratón, Mickey, que si lo invertimos nos da Wicked, que significa malvado. Y tampoco nos podemos olvidar del querido actornauta de la NASA, ¿no? De Neil Armstrong, que si lo invertimos pues nos da esa palabra de alien, que también nos recuerda a todo lo que es la NASA, el proyecto NASA Bluebeam, que sería lo que quieren implantar. No sabemos cuándo, pero sabemos que para hacernos creer una falsa invasión extraterrestre, ¿no? Para poder unirnos a todas las poblaciones del mundo a través de un gobierno mundial, que es lo que ya viene anunciando la élite, incluso presidentes de Estados Unidos.
en congresos internacionales como los de la ONU. Y si bien puede parecer un poco forzada esta última de Neil Armstrong con la palabra alien, mejor porque así resaltará más esta última con la que cerramos, ¿no? Para que todavía tuviera alguna duda de lo que se esconde detrás del Vaticano. Concretamente en la sala Benedicto IV, donde oficia el Papa, podemos encontrar esto. Arriba vemos la fotografía entera de esa sala, que ya de por sí es tenebrosa, con una supuesta imagen de Jesucristo. Pero abajo la vemos ya totalmente despejada por la mitad, mostrándonos claramente ese espejo, lo que la sala esconde. El Baphomet de siempre, adorado por tantos ocultistas, muchos de ellos personajes bien conocidos en la NASA. Y bueno, pues hasta aquí esta presentación sobre el tiempo, que recordar que es la medición del movimiento, de un movimiento cíclico y circular que siempre observamos en la creación y en los cielos. Así que si todo es cíclico, de alguna manera ya pasó y también está pasando y volverá a pasar. He puesto aquí una frase de la canción Luz de Ciro y los persas, que el tiempo muestra nuestro andar para el que quiera escuchar. Aunque también tienen otra que dice que pueden matar a la voz, pueden quemar tu nación y pueden esconder todo lo que será memoria, pilotear y subastar toda tu historia. Ya pueden esconder los monumentos megalíticos, ya pueden esconder todo el conocimiento que se ha tenido antes, ya pueden engañarnos, ya pueden hacernos creer que vivimos en una esfera rotando a velocidades supersónicas por el espacio, que venimos del mono, ya pueden decirnos lo que quieran, ya pueden subastar nuestra historia, ocultarla, quemarla. La verdad siempre va a salir a la luz, porque no pueden hacer ellos, no tienen poder sobre la verdad, solo pueden tener poder sobre nosotros porque les damos nuestra conciencia y nuestra energía. En el momento que nos plantamos, no tienen nada más que hacer. Así que tiempo de aguantar, como dice la canción. La verdad ha empezado a andar en el corazón de muchos seres y desde muy distintos lugares. Y no solo me refiero a diferentes lugares del plano, sino también el despertar de otros muchos engaños que nos han explicado como verdades y certezas, ya sea la medicina, las leyes, las lenguas, la historia, la economía, la evolución, el ateísmo, la política. Nos han mentido tantas veces que su principio de autoridad ya se ha caído, así que ya pueden censurarnos, amenazarnos o perseguirnos, pero ya siempre caminaremos por este camino de amor y libertad que nos lleva a la verdad. El tiempo enseña nuestro andar, para el que quiera escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba. Pueden matarte por la piel, expulsarte por la fe, arrancarte de la tierra que abrazabas. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar que el día llegaba. El tiempo enseña nuestro andar, y de tanto caminar me olvidaba de pensar que me esperabas. Oh, tiempo de aguantar. Hoy, 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 oh, oh, tiempo de aguantar. Hoy, 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 oh. Pueden matar a la voz, pueden quemar tu nación, pueden esconder lo que será memoria, pueden llevarte de los pies, pueden comprar tu vejez, pilotear y subastar toda tu historia.
Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar un día de gloria. El tiempo enseña nuestro andar, y aquel que quiera saber sabrá que se elige ser digno o escoria. Oh, tiempo de aguantar. Hoy, 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 oh, oh, tiempo de aguantar. Hoy, 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 oh. Los hombres duermen hoy, un sueño de placer, y no saben dónde despertarán mañana. Muéstrame tu luz, yo te mostraré mi luz. No ha sido en vano imaginar que el día llegaba. Oh, tiempo de aguantar. Hoy, 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 oh. El tiempo enseña nuestro andar, para el que quiera escuchar, para quien no deja atrás lo que soñaba.